Me alegra verte de nuevo. Este canal funciona gracias a ti. Asegúrate de suscribirte, apoyar con un me gusta y dejar tus pensamientos abajo. Ahora, comencemos la historia. La noche del miércoles fue tan común como cualquier otra. Cenamos pasta, la que Clare prepara con limón y alcaparras, la que le había pedido al menos una docena de veces en 5 años porque es realmente así de buena. Los platos estaban limpios. La encimera estaba limpia. Y la media copa de vino tinto sobrante se había vuelto a poner en la botella y guardado porque así soy yo a las 8:30 de un miércoles. No es emocionante, solo ordenado. Clare estaba en el sofá cuando entré de la cocina, con los pies metidos debajo de ella, una manta sobre su regazo, el teléfono en una mano, una taza de manzanilla en la otra. La lámpara detrás de ella dándole a la habitación ese brillo particular que hace que todo parezca más asentado de lo que realmente podría estar. 5 años de noches de miércoles y todas se parecían más o menos a esto. No es una queja. Así es como se siente una buena rutina desde dentro. Me senté junto a ella. No fue una producción, simplemente me senté como lo haces cuando es tu sofá, tu esposa y tu vida. Mi brazo se extendió por el respaldo del sofá detrás de sus hombros. Y me incliné y le aparté un mechón de pelo de la cara porque le estorbaba y porque eso es lo que hago. Normal. Todo normal. Apilado como leña. Y entonces ella se movió. No bruscamente. Eso es lo que siempre recuerdo. Nada reactivo, nada que se leyera como cansado o irritado, como te moverías si tuvieras dolor de cabeza. Simplemente se ajustó, quitó su taza de la rodilla y la colocó en la mesa auxiliar como si estuviera creando una pequeña barrera, luego se acomodó un poco más abajo en el cojín. Deliberado. El tipo de deliberación que requiere medio segundo de decisión antes del movimiento. No me miró cuando lo dijo. He estado pensando. Su voz era monótona, conversacional, la voz de alguien que da una noticia, no que inicia una pelea. Necesito proteger mi energía de forma más intencionada. Últimamente no doy cercanía a la gente que no se la ha ganado. La habitación no cambió. La lámpara seguía encendida. La televisión seguía en silencio al otro lado de la habitación, pero algo cambió en la atmósfera. La forma en que la presión cambia antes de que llegue el mal tiempo. ¿No lo ves? Simplemente lo registras en algún lugar en la parte posterior de tu pecho. Me quedé un momento, dándole vueltas a las palabras. Gente que no se la ha ganado, en nuestra sala de estar un miércoles después de la pasta de limón que le había pedido que hiciera. Proteger tu energía, dije, no como una pregunta, solo repitiéndola. Ella miró su teléfono. ¿Qué significa eso exactamente? Ella levantó ligeramente un hombro. Simplemente he estado pensando en lo que pongo en las relaciones, si es recíproco. Necesito ser más intencional con la dirección de mi cercanía. La dirección de mi cercanía. Su perfil me decía todo, la tensión controlada de su mandíbula, la ligera tensión alrededor de sus ojos mientras se preparaba para que yo me resistiera. Cuando no lo hice, cuando simplemente dije, está bien, hubo un breve destello de algo. Sorpresa, quizás. O una ligera decepción de que el primer intercambio no hubiera salido como lo había ensayado. Está bien, dijo. Claro, si es ahí donde estás. Volvió a su teléfono. Pasaron unos minutos. Luego me levanté para ir a buscar un vaso de agua a la cocina. Cuando volví a la puerta, ella estaba enviando mensajes de texto rápidamente, una pequeña sonrisa privada torciendo una esquina de su boca de una manera que no tenía nada que ver conmigo ni con la habitación. La sonrisa de alguien que informaba. Terminó, dejó el teléfono boca abajo y volvió a lo que estaba leyendo. Me senté en el sillón al otro lado de la habitación en lugar de volver al sofá. Ella no se dio cuenta. Esa es la parte que se me quedó grabada mientras subía las escaleras. No la frase, no la distancia, sino el hecho de que no se dio cuenta de dónde me había sentado. El reposicionamiento era para establecer un principio, no sobre mí específicamente. Proteger tu energía, claro, pero solo ensayas líneas cuando alguien más las escribió para ti. A la mañana siguiente, bajó las escaleras como si el miércoles no hubiera existido. Sin peso residual, sin una mirada de reojo para ver cómo lo estaba llevando.
Solo Clare a las 7:15 de un jueves con su ropa de trabajo, sirviendo café con la eficiencia de alguien que tiene un día completo y nada que revisar. Por lo que a ella respecta, la cosa se había dicho. La cosa había calado y ahora pasábamos a la siguiente fase. La siguiente fase, resultó, era una lista. Necesito preguntarte algunas cosas antes de salir, dijo ella, con el teléfono apoyado en el salpicadero. El contratista sobre el presupuesto del baño, se llama Jim. Ha estado llamando durante mis horas de trabajo y me lo pierdo. ¿Podrías localizarlo hoy? Claro, dije, y luego me di cuenta de que lo había dicho automáticamente. La forma en que años de ser un equipo te entrenan para responder antes de haber procesado la pregunta, así que me detuve. Dejé mi taza de café en el mostrador. Ella no se dio cuenta. Ya en el segundo punto. También, la cena de cumpleaños de mi hermana, RPM Italian el 14, sábado por la noche, mesa para 8. Tú eres mejor con esas llamadas de reserva. ¿Te importaría encargarte? No dije nada. Ella levantó la vista brevemente, luego la bajó. Y una cosa más. Hay una bolsa de donaciones en mi coche, la bolsa azul, la de Goodwill en Cliborn. ¿Podrías dejarla de camino? Me miró entonces completamente por primera vez desde que había bajado. La mirada de alguien que ha hecho una serie de peticiones razonables y espera la serie de confirmaciones razonables. Voy a dar un paso atrás en todo eso, dije. La cuchara dejó de moverse en su taza. Perdón. Dando un paso atrás. Necesito proteger mi energía. La misma voz que había usado la noche anterior, monótona, conversacional, no enojada. No se la doy a la gente que no se la ha ganado últimamente. El silencio que siguió fue de una calidad diferente a los que estábamos acostumbrados. ¿Qué? Dijo ella, no una pregunta, solo la palabra plana. ¿Me escuchaste? Ella puso su taza en el mostrador con más fuerza de la necesaria. Eso no es lo mismo. ¿Qué parte no lo es? Esas son cosas prácticas, Garrett. El contratista, la reserva, esas son cosas del hogar, completamente diferentes de lo que estaba hablando anoche. ¿Cómo? Ella se detuvo, volvió a coger su taza, la volvió a dejar. Porque lo que dije era sobre espacio personal, sobre disponibilidad emocional. Esto es solo logística. Así que, cuando dijiste que necesitabas proteger tu energía, te referías a un tipo específico, no a toda la energía. Sí, exactamente. Entonces deberías haber sido más específica. Su barbilla se levantó un poco. No debería tener que deletrearlo. Vale, pero estoy trabajando con lo que realmente dijiste, no con lo que quisiste decir. Y lo que dijiste fue que no das cercanía a la gente que no se la ha ganado últimamente. Así que estoy aplicando el mismo principio. Aparentemente, estamos recalibrando lo que eso significa por aquí. Ella me miró con una expresión para la que no tenía un buen nombre. No ira, más bien la mirada que obtienes cuando el tablero se reorganiza en algo que no planeaste. Estás siendo deliberadamente difícil. Estoy siendo consistente, Clare. Lo dijiste anoche. Solo estoy escuchando. Vertí el resto de mi café en mi taza de viaje. Si quieres redefinir cómo hablamos de la energía en esta casa, está bien, pero la definición tiene que funcionar para los dos o no es una definición. Es solo una regla que se aplica a una persona. Su mandíbula se tensó. Eso no es lo que es. ¿Entonces qué es? Ella me miró por un largo momento, procesándolo, buscando el ángulo que hiciera su versión del principio diferente de la mía de una manera que pudiera articular. No lo encontró. No en ese momento. Esta conversación no ha terminado, dijo finalmente. No hay prisa. Tengo toda la semana. Cogí mi bolso y mis llaves. Dije que esperaba que le fuera bien el día y me fui. A 30 segundos por el camino de entrada, ella ya estaba hablando por teléfono, no con el contratista. El tono era incorrecto, demasiado bajo, demasiado rápido. Con la misma corriente subterránea de la sonrisa de informe de la noche anterior, ahora traducida en sonido. Ella no estaba procesando. El resto de la semana tuvo una textura. No explosiva. No se tiró nada.
Nadie levantó la voz. La casa se mantuvo limpia y las cenas se hicieron. Desde fuera, la habrías calificado como una semana normal para una pareja normal. Por dentro, la corriente corría de manera diferente. Claire intentó varios enfoques. Le doy crédito por su variedad. El jueves por la noche, me pidió que la ayudara a mover un contenedor de almacenamiento de la habitación de invitados al sótano. Yo estaba en la sala de estar con un libro. Dando un paso atrás, dije. Ella se quedó en la puerta. Te llevaría 2 minutos. 2 minutos siguen siendo 2 minutos. Ella lo movió sola en varios viajes. Algunos comentarios creativos desde el pasillo. Pasé una página. La bolsa azul todavía estaba en su coche, por cierto. Se quedó allí toda la semana. El viernes por la mañana, ella iba tarde y necesitaba que le confirmara una asistencia a un evento de trabajo. Podría encargarme yo mientras ella se preparaba. No estoy disponible para eso ahora mismo, dije. Ella parpadeó. Esa ni siquiera es la misma frase. No, pero la lógica se mantiene. Ella hizo la llamada ella misma, con los tacones en una mano, llegando un poco tarde. Siempre había sido perfectamente capaz de hacerlo. Ese era, en cierto modo, el quid de la cuestión. El viernes por la noche, eligió la dulzura. Y quiero ser honesto, casi funcionó. Hizo mi cena favorita, las costillas estofadas durante horas, 2 ollas, y cuando entré en la casa, olía a una buena decisión. Ella estaba cálida, la conversación era fácil, y durante unos 40 minutos, se sintió exactamente como el tipo de noche que te hace sentir bien con todo. Me permití disfrutarlo. Luego, cuando los platos estaban casi terminados, mencionó muy casualmente que su coche necesitaba un cambio de aceite. Odiaba lidiar con el concesionario. Siempre insistían en servicios adicionales. Podría llamar y encargarme de la conversación cuando ella lo dejara. La miré al otro lado de la mesa. Dando un paso atrás, dije, 2 palabras. Algo cambió en sus ojos, no irá esta vez, algo más tranquilo. Ella dejó su copa de vino con cuidado y me miró con una expresión que contenía cierto cálculo. Y debajo del cálculo, el primer rastro real de preocupación. No vas a hacer esto para siempre, dijo. Probablemente no, pero lo estoy haciendo ahora. Ella se levantó y comenzó a recoger los platos, y la calidez de la noche seguía técnicamente presente, pero más tenue, como un revestimiento gastado en un punto. Vimos la televisión después, sentados a la cuidadosa distancia que se había convertido en nuestro predeterminado. El sábado por la tarde, estaba lavando ropa. Contexto relevante. Nuestra lavandería comparte una pared, una delgada, con el porche trasero. Un sábado normal, no importaría. Pero Claire estaba allí con Nora, su amiga de 2 cuadras, y Stacy estaba en altavoz. Entré para cambiar una carga, y sus voces se escuchaban lo suficientemente claras como para que me quedara allí con una toalla húmeda en las manos y escuchara. Stacy estaba hablando. No va a seguir así, dijo, la voz de alguien que ha decidido ser la experta en la sala. Los hombres nunca lo hacen. Ceden porque odian lo incómodo más que lo injusto. Mantén el rumbo, dijo, refiriéndose a la llamada del cambio de aceite de anoche, dijo Claire, y luego se quedó sentada. Le hice su cena favorita. Escuché a Stacy paciente. La forma en que un entrenador se vuelve paciente justo antes de explicar algo básico. Eso es exactamente lo que deberías haber hecho. Se supone que debe esforzarse más, no hacerse eco de ti mismo. Pero yo fui quien lo empezó, dijo Claire, incierta de una manera que me dijo que no se había comprometido completamente con la creencia que estaba expresando. ¿Qué es exactamente el punto? Tú estableces el estándar porque necesitas establecer que no estás disponible bajo demanda. Se supone que debe responder dando un paso adelante. En cambio, te está copiando. Eso es una táctica de control. Está tratando de hacerte sentir mal por establecer tus propias necesidades. Nora dijo algo que no entendí. Entonces no sé. Suena como si solo estuviera usando tu lógica en tu contra, lo cual es algo de Nora. Stacy dijo, ¿quieres que tenga un matrimonio o quieres que maneje una situación?
Esos son dos proyectos diferentes. Una pausa. ¿Entonces qué hago? Preguntó Clare. Escala. Una pausa en la línea. Luego la voz de Stacy de nuevo. Incluso y cierta. Tus padres vienen a cenar el domingo, ¿verdad? Y su hermano siempre viene a ver el partido. Danny. Sí, viene todos los domingos. Perfecto. Haz una petición completamente normal delante de todos ellos. Cuando él haga lo de dar un paso atrás, delante de tu padre, se verá exactamente como lo que es, un hombre adulto siendo mezquino por una conversación trivial del miércoles por la noche. A mi mamá le agrada, dijo Clare en voz baja. Tu mamá verá lo que está mirando una vez que lo vea negarse a algo básico delante de ella. Los padres no ponen a los compañeros de sus hijos por encima de ellos mismos cuando el compañero está siendo obviamente irracional. Nora más suave. Quiero decir, ¿estás siendo irracional? Porque por lo que describiste, lo que Clare dijo el miércoles también fue algo de Nora. Y luego Clare se lo dijo directamente por teléfono. Stacy, ¿estás siendo irracional o no? Clare estaba estableciendo una comunicación sana sobre sus necesidades, dijo Stacy con la firmeza de alguien que cierra una discusión. Lo que él está haciendo es reactivo y punitivo. No son comparables. Me quedé allí un momento más sosteniendo la toalla. Luego moví la carga a la secadora y encendí la máquina. Ahí estaba. El miércoles no había sido un momento espontáneo. Había sido la línea de apertura de una secuencia diseñada para terminar conmigo trabajando para su aprobación. Cuando la secuencia no se desarrolló como estaba previsto, la respuesta no fue reconsiderarla. La respuesta fue traer una audiencia. Stacy se había divorciado hacía 18 meses y había empaquetado eso en una filosofía de gestión de relaciones, ahora probándola en mi matrimonio. Ranata, a quien había escuchado a Clare mencionar al menos una docena de veces en 6 semanas, le había entregado a Stacy el borrador, y Stacy lo había convertido en un libro de jugadas. Volví a colocar el detergente en el estante. Querían una audiencia. Bien. Una audiencia escucha la historia completa, no solo la versión preparada de antemano. Y iba a resultar diferente de lo que habían planeado. Cuando Clare entró 1 hora después, ligeramente ruborizada por el frío, le pregunté si había tenido una buena conversación con Nora. Genial, dijo ella. Una tarde muy agradable. Bien, dije, y volví a mi libro. El domingo llegó como el último paso antes de una larga caída. Inevitable. Había dormido bien, lo que probablemente dice algo. Clare se levantó más temprano de lo habitual. Cuando bajé a las 7, las encimeras estaban más limpias de lo necesario, y ella tenía una lista en su teléfono. La energía de alguien preparando un escenario. Danny apareció a las 2, como Danny siempre aparece, una pequeña nevera de cerveza, una camiseta de un equipo cuya temporada ya había terminado. Hablando antes de haber despejado completamente la puerta principal. La persona menos complicada que conozco. Me dio una cerveza, se dejó caer en el sofá y miró la televisión. El partido empieza a las 2:30, dijo. Dime que el día va bien. Semana complicada, dije. Me miró de reojo. ¿Qué tan complicada? Ya verás. Dio un largo trago a su cerveza con la expresión de un hombre que ha aprendido que cuando su hermano mayor dice, ya verás, la respuesta correcta es prepararse. Clare salió de la cocina con un aspecto completamente relajado, cálida con Danny, preguntándole por su trabajo, tocándole el brazo cuando algo era divertido. Nada en su manera sugería que algo se avecinaba. Si no hubieras estado prestando la atención que yo había prestado toda la semana, habrías pensado, esta es una mujer disfrutando de un domingo. A las 3:45, con la previa del partido terminando y Danny bebiendo su segunda cerveza, ella entró en la sala de estar desde la puerta de la cocina. Se sentó en el brazo del sofá cerca de Danny, cerca de él, visible para los dos, perfectamente enmarcada. Casual, doméstica, presenciada. Garrett, dijo con la misma voz que había usado el jueves por la mañana. Se me olvidó coger algunas cosas para la cena. ¿Te importaría ir a Whole Foods en North Avenue? Solo nata espesa y el pan de masa madre de su panadería.
Mis padres llegan alrededor de las 4:30, así que hay mucho tiempo. Me miró como miras a alguien cuando ya has decidido cuál es su respuesta. Dejé que la previa del partido se reprodujera un segundo más. Luego la miré directamente. Estoy dando un paso atrás en eso. Necesito proteger mi energía y no se la doy a la gente que no se la ha ganado últimamente. Versión completa. Todo. La cerveza de Danny se detuvo a unas 6 pulgadas de su boca. Sus ojos se dirigieron a mí, luego a Clare, luego de nuevo con el cuidadoso seguimiento de alguien que observa una conversación detonar. Lo siento, dijo Clare, la compostura resbalando ligeramente por los bordes. ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste, Garrett? Su voz había cambiado, controlada, pero con algo de calor debajo. Ahora tengo compañía. Mis padres estarán aquí en 45 minutos. Solo necesito. Sé lo que necesitas, dije, y estoy dando un paso atrás. Danny dejó su cerveza en la mesa de café con la deliberación de un hombre que se retira de una transacción. Quizás yo podría ir a buscarlo. No me importa. Quédate, dijo Clare lo suficientemente bruscamente como para que Danny se detuviera a mitad de movimiento. Esto es entre mi marido y yo, quien aparentemente ha decidido que ayudar con la cena está por debajo de él. Ayudar con la cena, dije. Un encuadre interesante. Miré a Danny. Ella me dijo el miércoles por la noche que necesita proteger su energía y no da cercanía a las personas que no se la han ganado últimamente. Así que he estado aplicando el mismo estándar toda la semana. Aparentemente, eso me convierte en el problema. Danny se volvió hacia Clare lentamente. Ella dijo que no es lo mismo, dijo Clare, y pude escuchar la tensión que surge cuando una discusión para la que te has preparado comienza a desviarse antes de que hayas llegado a la parte para la que te preparaste. Lo que dije fue sobre mis necesidades personales. Esto es solo ir de compras. Usaste la palabra energía, dije. La energía es energía. Lo estás sacando de contexto. ¿Cuál era el contexto? Me miró, luego a Danny, quien la observaba como observas a alguien que te agrada pero a quien no puedes ayudar en ese momento. Luego volvió a mirarme. Estás haciendo esto a propósito, dijo delante de Danny. Estoy haciendo esto porque es domingo en nuestra casa y Danny está aquí. Lo mismo que tus padres estarán aquí en unos 40 minutos. Mantuve la voz tranquila. Hablando de eso, estuve en la lavandería el sábado por la tarde. Algo cambió en su rostro. Una quietud se apoderó de él que no había estado allí un segundo antes. ¿Oíste?, dijo. La acústica de esta casa es algo especial. Danny miró entre nosotros, más lento ahora. La expresión de asombro de un hombre que empieza a entender que semanas se había perdido. Espera, ¿qué pasó el sábado? Estaba en el porche trasero con Nora y Stacy en altavoz, dije, repasando el plan para hoy. La cena, la petición, la audiencia. Tu nombre surgió. En realidad, Stacy pensó que un hombre adulto que se niega a algo básico delante de sus suegros y su hermano parecería lo suficientemente mezquino como para que todos lo presionaran para que cediera. Danny se recostó contra los cojines. Vaya, Stacy tiene un marco interesante para el matrimonio, dije. Dado que está divorciada desde hace 18 meses. A Clare se le subía el color. Se suponía que no debías escuchar eso. No, estuve de acuerdo. Pero lo hice. Eso es una invasión de la privacidad. Estabas escuchando una conversación privada. Estaba lavando en el cuarto de la lavandería, que comparte una pared con el porche. Dejé que eso se asentara. No lo busqué. Pero una vez que lo escuché, no iba a fingir que no lo había hecho. Ella miró a Danny en busca de apoyo, o al menos neutralidad, pero él estaba mirando al suelo con la expresión de un hombre que tiene una opinión clara y lucha contra el instinto de compartirla. La puerta principal se abrió. Ruth entró con una cazuela tapada. Steven un paso detrás con 2 botellas de vino. Ambos se detuvieron en el vestíbulo cuando notaron el ambiente en la habitación. ¿Llegamos en mal momento?, preguntó Steven. No, dijo Clare con una voz que significaba sí. En realidad, buen momento. Mamá,
quizás puedas ayudarme a explicarle a Garrett que cuando tu esposa te pide que recojas algo para la cena, la respuesta correcta no es decir que estás protegiendo tu energía. Ruth me miró. ¿Por qué estás protegiendo tu energía de tu esposa? Porque ella me dijo el miércoles por la noche que necesita proteger la suya de mí, dije. Sus palabras exactas fueron que no da cercanía a las personas que no se la han ganado últimamente. Yo solo soy, gente, en ese encuadre, así que pensé que el estándar se aplicaba en ambos sentidos. Steven dejó las botellas de vino en la mesa de entrada con un control cuidadoso que sugería que estaba usando el movimiento para pensar. Ella dijo eso el miércoles por la noche después de cenar. Ruth se volvió para mirar a su hija con una expresión que solo había visto un puñado de veces en 5 años. No enojada, sino de reconocimiento y decepción. Compartiendo el mismo espacio. Sofía, dijo en voz baja. El nombre completo de Clare, el que su madre usaba cuando hablaba en serio. ¿En qué estabas pensando? Estaba estableciendo un límite, dijo Clare. La certeza en su voz más delgada ahora, más frágil, sobre mis necesidades en esta relación al decirle a tu marido que es, solo gente, punto. Eso no fue mi intención. Es lo que dijiste, le dijo Steven, no con crueldad, solo como un hombre que entrega un hecho. Los ojos de Ruth se entrecerraron ligeramente y dijo el nombre de Renata, no como una pregunta, sino como una afirmación. He estado escuchándote hablar de esa mujer durante 2 meses, dijo. Todo lo que dice, lo traes a casa como una instrucción. ¿Cuánto tiempo lleva separada de su marido? La mandíbula de Clare se tensó. Eso no es relevante. Es bastante relevante, dijo Steven. Renata tiene opiniones muy fuertes sobre la disponibilidad emocional, dije, lo que habría tenido más peso si su matrimonio hubiera durado lo suficiente como para generar las experiencias de las que se nutre. Danny hizo un sonido entre una tos y una risa, apretó el puño contra la boca y miró al techo. Ruth dejó su bolso junto a la cazuela. La frase, proteger tu energía, gente que no se la ha ganado. Esa es la forma de hablar de Renata. Te he oído usar fragmentos de ella las 2 últimas veces que me llamaste. ¿Se te ocurrió a ti sola? Una larga pausa. Clare dijo, también he estado hablando con Stacy. Stacy, dijo Ruth, y el nombre aterrizó con una contundencia que contenía una opinión completa. Ella tiene una perspectiva sobre. Stacy lleva divorciada 1 año y medio, dijo Ruth, y dirige un grupo de chat. De ese he oído hablar. No pensé que te lo estuvieras tomando en serio. La habitación se había quedado muy en silencio. Danny tenía ambas manos alrededor de su cerveza, estudiándola. Steven había cogido una de las botellas de vino y estaba leyendo la etiqueta con la atención de un hombre que sabe cuándo dejar que una conversación respire. Clare miró a su alrededor, a mí, a sus padres, a Danny, y por primera vez desde el miércoles por la noche, la arquitectura preparada de la semana se derrumbó. No quedaba nada detrás de lo que esconderse. Ninguna frase a la que recurrir. Ninguna versión de la historia que hiciera que lo que había hecho pareciera algo distinto de lo que era. Necesito aire, dijo. La puerta trasera. Luego sus pasos en el porche. Un momento después, el sonido bajo de su voz. Llamando a Stacy. Los 4 nos redistribuimos por la sala de estar en el silencio después de que Clare se fuera. Steven abrió el vino. Ruth se acomodó en el sillón junto a la ventana. Danny miró la televisión, que había pasado a imágenes del juego real, aunque nadie sugirió subir el volumen. Solo voy a decir, ofreció Danny finalmente, que si Melissa alguna vez me dijera algo así, yo habría hecho exactamente lo que hiciste. Deberías habernos llamado antes esta semana, me dijo Ruth. No supe hasta el sábado lo lejos que había llegado. Miré por la ventana trasera. Clare paseaba cerca de la valla, el aliento visible en el aire frío. Y honestamente, quería ver cómo terminaba el domingo. Steven me puso un vaso de vino en la mano sin preguntar. No lo quería. Esa Stacy ha sido un problema desde que se separó de su marido, dijo. Ella habla de las relaciones como algunos hombres hablan de un plan de juego. Estrategia, apalancamiento, quién está arriba y quién está abajo. Ella le dijo a Clare que la estaba manipulando usando su propio lenguaje en su contra, dije.
Steven hizo un sonido que comunicó su punto de vista sin necesidad de palabras. No dejes que el orgullo te impida encontrarte a medio camino, dijo Ruth, mirándome directamente. Si ella vuelve lista para hablar de verdad. Si ella vuelve lista para hablar, yo estaré aquí mismo, dije. Bien. Danny subió el volumen del juego ligeramente, lo suficiente como para darnos algo que no mirar. El vino estaba bueno. Unos 20 minutos después, se abrió la puerta trasera. Claire entró del frío, con las mejillas sonrojadas, los ojos rojos de una manera que no era por el viento. Había ido a buscar refuerzos y había vuelto con las manos vacías. Se sentó a la mesa de la cocina, con ambas manos apoyadas en la superficie, mirándolas. No mostró ninguna de la compostura que había mantenido toda la semana. Necesito contarte lo que realmente pasó, dijo. Todos se quedaron quietos, Ruth en su silla, Steven junto al mostrador, Danny sosteniendo su cerveza. Me senté frente a ella, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para ver su rostro. Me miró. Hace 6 semanas, Renata empezó a hablarme en el almuerzo sobre algo que ella llamaba distancia intencional, la idea de que si siempre eres cálido y disponible en una relación, tu pareja deja de tratarla como algo valioso, que retener la cercanía crea aprecio. Hizo una pausa. Al principio pensé que era interesante, como una teoría, algo a considerar, no necesariamente algo que hacer. Miró sus manos. Luego pensé que estaba cansada. El trabajo había sido mucho. Buscaba algo para explicar un sentimiento que no podía nombrar, y el marco de Renata me dio un lenguaje para ello, aunque el sentimiento probablemente no fuera sobre ti en absoluto. En voz baja, probablemente no fuera sobre nosotros. Está bien, dije. Stasi lo llevó más allá. Ella tiene un chat de grupo. Lo llama, solo estándares, lo que debería haber sido una señal. Y comparte guiones reales, lenguaje que puedes usar en situaciones específicas para establecer una dinámica. La frase que usé el miércoles por la noche, lo de la energía. Lo de, la gente que no se la ha ganado. Eso lo escribió Stasi en mi aplicación de notas 2 días antes de que te lo dijera. Y lo he llevado encima como una herramienta desde entonces. Ruth hizo un pequeño sonido. Steven miró la ventana de la cocina. El plan del domingo fue enteramente idea de Stasi, dijo ella. Dijo que traer a la familia, hacer una petición delante de Danny y mis padres crearía suficiente presión social para que te echaras atrás porque ningún hombre quiere parecer mezquino delante de la gente que respeta. Plana, sin rodeos. Me sentí incómoda con eso desde el principio, pero me dije a mí misma que era solo ser estratégica, que es una palabra bonita para algo que no es bonito. Ella me miró. La llamé desde el patio trasero hace un momento. Me dijo que mantuviera la línea. Dijo que me estabas manipulando usando mi propio lenguaje en mi contra y que mis padres cederían si me mantenía firme. Una breve pausa. Le dije que había terminado con el chat y con las llamadas. Ella dijo que estaba cometiendo un error. La voz de Claire no vaciló. Colgué. También llamé a Renata. Ella estaba más confundida que nada. No creo que entendiera lo lejos que había llegado. Me miró directamente ahora, no más allá de mí, no a mi alrededor. No quiero aplicar una estrategia a mi marido. Quiero estar casada contigo. Y siento haber dejado que alguien me convenciera de que esas dos cosas eran compatibles porque no lo son. Y creo que lo sabía incluso en ese momento, simplemente me permití no saberlo por un tiempo. Miré su rostro, el real, no la versión compuesta que había estado usando desde el miércoles, y pensé en lo que realmente había sido la semana. No una pelea, no una crisis, solo un guión malo funcionando en la boca de una buena persona hasta que alguien le puso un espejo. Saqué la silla de al lado y me senté en ella. No un discurso, solo eso. Ruth exhaló por la nariz. Un sonido suave, no un suspiro, el sonido de algo que se libera. Steven miró por la ventana. ¿Qué sentías realmente?, pregunté antes de todo esto, antes de Renata. Ella se quedó en silencio un momento. Realmente ya no lo sé. Esa es la verdadera respuesta. Una pausa. Creo que podría haber estado cansada y lo convertí en algo que no era.
Tomé prestada la historia de otra persona y traté de usarla. Entonces eso es lo que vamos a averiguar, dije, solo nosotros, sin el chat. Desde la puerta, Danny se aclaró la garganta, el sonido de un hombre que ha estado muy quieto durante varios minutos y está listo para reingresar al mundo. No quiero interrumpir lo que claramente es un momento importante, dijo. Pero esa cazuela huele increíble, y he estado brindando apoyo emocional en silencio durante aproximadamente 2 horas, lo cual creo que debería valerme algo. Ruth se rió. Se rompió por la habitación como una ventana que se abre, repentina y real. El primer momento completamente desprotegido desde que había entrado por la puerta. Los hombros de Steven se bajaron 1 pulgada. Algo en mi propio pecho hizo lo mismo. Pon la mesa, le dijo Ruth a Danny. Felizmente, dijo Danny. Por fin, una tarea que me he ganado. Cenamos. La cazuela de Ruth estaba excelente. La nata espesa que nunca llegó a Whole Foods resultó ser irrelevante. El plato no la necesitaba. Danny comió 2 raciones y comentó el partido que se había perdido en gran parte. Steven habló de una renovación del porche, y el peso del día se convirtió en algo manejable. Después de que sus padres se fueron y Danny se fue media hora después, abrazando a Claire en la puerta con la genuina incomodidad de un hombre al que no le resultan fáciles los sentimientos pero que quería reconocerlos. Estuvimos solos por primera vez desde el miércoles. El silencio tenía una textura diferente a la del silencio de los 4 días anteriores. Eso había sido 2 personas que evitaban cuidadosamente tocar algo. Esto era simplemente silencio. Claire estaba sentada en el borde de la cama cuando subí, cambiada de su ropa de cena, con el pelo suelto, con aspecto agotado. No de mala manera. De la manera en que te ves después de que algo que necesitaba suceder finalmente sucede y se lleva la tensión consigo. ¿Cuánto tiempo ibas a mantenerlo?, preguntó. Honestamente, no lo sé, pero no iba a parar antes del domingo. Porque escuchaste el sábado. Por el sábado, claro, pero también porque necesitaba seguir hasta que se agotara el camino. Me senté en mi lado de la cama frente a ella. Si la audiencia iba a estar allí de todos modos, la historia completa bien podría estar en la habitación con ellos. Ella se quedó en silencio un momento. La lavandería. Esa pared es realmente algo. Los dueños anteriores realmente escatimaron. Hizo un sonido que fue casi, no del todo, pero casi una risa. Pequeño y cansado y real. Por lo que vale, dijo, puedes recuperar tu energía. Consideraré si te la has ganado. Agarró la almohada y me la tiró. La atrapé. Algo que había estado apretado desde el miércoles por la noche se liberó. Así, entre la almohada y el acto de atraparla, se la devolví. Esto es lo que he pensado desde entonces, la estrategia solo funciona si la otra persona no comprende el mecanismo. Depende de que aceptes que las reglas han cambiado y que la respuesta correcta es esforzarte más dentro del nuevo marco, en lugar de mirar el marco en sí y preguntar por qué tiene la forma que tiene. Una vez que ves la forma, no puedes dejar de verla. Una vez que ambas personas aplican la misma lógica, la lógica se desmorona porque nunca se trató de energía o cercanía o lo que la gente se ha ganado. Era un mapa para hacer de una persona el centro de gravedad y de la otra la que orbita. Lo que nunca incluyeron en el modelo fue la posibilidad de que la otra persona simplemente estuviera prestando atención. No íbamos a ser oponentes. Ambos lo habíamos dicho a lo largo de un domingo que ninguno de los dos había disfrutado. Lo habíamos dicho delante de personas a las que ambos amábamos, en un lenguaje del que ninguno de los dos podía retractarse, lo que le da a las cosas un peso que perdura. Claire se quedó dormida antes que yo, de lado, como siempre duerme, y la habitación recuperó su tranquilidad habitual. La semana se sintió como algo terminado. Como pueden ser las cosas cuando se han resuelto genuinamente y no solo se han dejado de lado. Suficiente para mí. 4 meses después, un sábado por la mañana a principios de verano, estaba en el porche trasero con café. El vecindario hacía lo que hacen los vecindarios de Chicago a principios de verano, completamente comprometido ahora, el tipo de calidez que no se disculpa. El árbol de la esquina trasera había pasado de ese verde casi demasiado verde de las hojas nuevas al verde profundo y asentado de una estación que sabe lo que hace.
Y el café era del bueno que había empezado a comprar después de que Clare señalara que gastábamos más en vino que en café, lo cual era una asignación indefendible. Ella salió por la puerta trasera con una segunda taza, hecha como la tomo yo, lo que ella sabe, lo que nunca he tenido que decirle. Nos sentamos sin hablar por un minuto, solo mirando el árbol verde y el cielo azul. Ella había estado yendo a terapia desde febrero porque quería entender qué había hecho que el marco de Stasi le pareciera persuasivo. Mencionó lo que su terapeuta lo llamó angustia prestada. La idea de que absorbes el dolor no resuelto de otra persona y lo aplicas a tu propia vida como si le perteneciera, especialmente cuando ya estás cansado y buscando una explicación. El lenguaje se convierte en tu lenguaje antes de que hayas comprobado si encaja. Ese es un buen nombre para eso, le había dicho. ¿Cierto? Ella había sonado completamente ella misma, no una versión ensamblada de las notas de la aplicación de otra persona. Ahora, se sentó a mi lado y después de 1 o 2 minutos, dijo, me hice una prueba esta mañana. La miré. Ella ya estaba sonriendo. La sonrisa particular de alguien con una noticia que ha estado guardando durante unas horas, esperando el momento adecuado. Mis manos hicieron algo extraño con la taza de café. La bajé, la volví a coger, la puse con más cuidado en el reposabrazos. Sí, dije. Abril, cree el médico. Así que tengo 9 meses para que me digas que proteja mi energía, dije. Ella me miró de reojo. Sabes que está más cerca de los 11. Por la forma en que manejas las cosas. Extendí la mano y le cogí la mano. Ella giró la palma hacia arriba para coger la mía como lo ha hecho durante 5 años. Me alegré de que ambos nos hubiéramos quedado el tiempo suficiente para averiguarlo. Bien, aquí está la conclusión y por qué realmente te importa. Lo que realmente salvó este matrimonio no fue la confrontación del domingo, los padres poniéndose de su lado, ni siquiera la disculpa. Fue Clare llamando a Stasi desde el patio trasero y eligiendo de manera diferente. Había salido a buscar refuerzos y en su lugar le dijeron que se mantuviera firme, que mantuviera la línea y que hiciera sentir a su marido que él era el problema. Y ella dijo que no en ese momento. Eligiendo el matrimonio sobre el chat grupal, eligiendo la honestidad sobre la estrategia. Ahí es donde realmente cambió. Ruth, Steven y Danny no arreglaron nada. Solo crearon las condiciones para que Clare tuviera que mirar lo que estaba haciendo sin que nadie la ayudara a darle un giro. El resto fue ella, por eso también se mantuvo. Nadie la convenció para que lo perdonara. Nadie lo convenció para que la perdonara. Descubrieron lo que realmente había sucedido y decidieron que no valía la pena quemar todo por el mal consejo de otra persona. Lección: una disculpa que surge porque alguien fue atrapado significa muy poco. Una disculpa que surge porque alguien realmente vio lo que estaba haciendo y eligió detenerse.